Hombres por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Hombres por la Equidad al Aire. Estamos transmitiendo desde Violeta Radio 106.1 FM. El día de hoy vamos a seguir con nuestra segunda parte de por qué no basta trabajar con la parte emocional con los hombres para detener los ejercicios de la violencia. Yo soy Mariel Roldán, cocoordinadora del área terapéutica de Hombres por la Equidad, y el día de hoy nos va a acompañar la doctora Tania Elén Campos Thomas. Ella es doctora en antropología y en dramaturgia, además de ser colaboradora y amiga de Hombres por la Equidad. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder estar este ratito aquí con ustedes comentando. Y el día de hoy vamos a hablar de por qué no basta con trabajar con las emociones de los hombres para que estos dejen de ejercer violencia. Esta es la segunda parte de un programa en donde ya estábamos hablando de este tema con nuestro compañero Miguel Flores y Gabriel García, pero el día de hoy vamos a tener a Tania Campos. Entonces, nos gustaría iniciar retomando este audio que escuchábamos con la opinión de Susana Cobas. Y si no tienes algo más por decir, Tania, vámonos con ese audio para entrarle de una vez. Sí, claro. Vámonos con el audio. Hombres por la Equidad al Aire. Mi nombre es Susana Cobas y siempre digo que soy feminista de lo cotidiano porque me dedico hace más de 30 años aquí en España, a través de cursos, grupos de reflexión y talleres, a intentar mejorar la calidad de vida cotidiana de las mujeres, bajando a la realidad concreta del día a día todos esos avances que socialmente vamos conquistando. Trabajamos las relaciones cotidianas en el entorno personal, familiar, laboral, de ocio, de formación. Se trata de mujeres de diferentes edades, procedencia, situación existencial, muchas anónimas, otras de reconocimiento público. Pero desde hace algunos años, a partir de lo que transmiten muchas jóvenes y de mediana edad, investigo específicamente las dificultades con las que se van encontrando en términos de relaciones igualitarias con aquellos hombres que ya van cambiando. No con el rudo ni el machista de toda la vida, sino con el sensible de hoy, el que ha trabajado su área emocional, que aprendió a llorar, a expresar sus sentimientos, a rechazar los mandatos de la masculinidad tradicional, el que ha participado en tantas actividades destinadas a deconstruir la vieja masculinidad y se siente mucho más aliviado ostentando lo que llaman nuevas masculinidades. Lo que transmite la mayoría de ellas, que se vinculan en principio con mucho entusiasmo con este tipo de hombres, es que poco a poco van sintiéndose frustradas sus expectativas porque dicen que a pesar de los cambios que van experimentando, si los comparan con otros hombres de generaciones anteriores, sin embargo, en relación a ellas, siguen mirándose el ombligo. La centralidad sigue estando en sus propias vidas, sus intereses, sus necesidades y sus deseos, pero utilizando otras maneras mucho más sutiles y a veces por eso más difíciles de detectar. Van incorporando fácilmente algunos valores de lo que llamábamos femeninos: sensibilidad, empatía, delicadeza, no violencia. Pero a cambio no promueven ni toleran de muy buen grado que ellas incorporen los valores que llamábamos masculinos: autonomía, autoridad, ambición, éxito. Y todo esto está ratificando lo que algunas profesionales vienen denunciando hace años, sobre que no es cierto que lograr que los hombres expresen mejor las emociones supuestamente reprimidas los lleve necesariamente a ser más igualitarios. No está resultando ninguna garantía de que así sea. Patricia Migot, una profesora de aquí de la Universidad de Navarra, dice: un hombre moderno puede implicarse en la paternidad, expresar sus emociones, mostrarse sensible, pero eso no garantiza una relación igualitaria en términos de reconocimiento y de reciprocidad con las mujeres. Sigue priorizando la centralidad en su propia vida, en sus propios proyectos, criterios y valores.
Invito a leer un libro muy interesante que se llama Intervenciones con hombres, ¿por qué, para qué y cómo?, en el que he participado y que especialistas como vuestros compatriotas Roberto Garda, Luis Botello y otros de aquí, de España, explican muy claramente, en otras palabras, que lograr que los hombres se sientan mejor consigo mismos, claro que va por el camino de la emocionalidad y no hace falta tocar ninguno de sus privilegios. Pero lograr además que sean de una vez por todas igualitarios con las mujeres, va por el camino de la ética y la justicia, aunque duela perder esos privilegios. Hombres por la equidad al aire. Bien, pues bueno, este audio lo tomábamos desde la semana pasada y con eso cerramos y nos quedamos con muchas cosas por decir, porque bueno, esto es parte del impacto de los estudios de las nuevas masculinidades, ¿no? Donde pareciera que estaban caminando estos hombres en sus cambios y sin embargo parece que es la vía incorrecta, ¿no? Como que solo le estaban modificando la parte superficial, pero en este elemento del poder, del ejercicio del dominio, ¿no? Del control, como que parece que seguimos igual, ¿no? Incluso como que se van adaptando estas formas de violencia, pero no sé tú qué piensas y qué escuchas también con esto, querida Tania. Me parece súper interesante. Yo creo que el planteamiento, bueno, ya a varios y varias nos ha quedado claro que el camino de la transformación real profunda no es el de las nuevas masculinidades, definitivamente, justo porque se queda en esta parte superficial en donde, si bien no me parece mal que haya una comprensión de las emociones, una autocomprensión, ¿no? Un autoconocimiento y de las emociones y un mejor manejo, una mejor gestión de las emociones por parte de los hombres, de sus propias emociones, pues efectivamente es que no es lo mismo el asunto de la gestión de las emociones con el soltar el poder, ¿no? El asumir asumir que se tienen privilegios y estar dispuestos a dejarlos de lado, el dejar de ejercer el poder. O sea, efectivamente se puede seguir ejerciendo el poder, digamos, no expresando de manera abierta la violencia, pues, ¿no? Y ese es el punto. Si realmente hay una conciencia en los hombres sobre la equidad, ¿no? Sobre la necesidad de verdaderamente, pues, no ceder, más bien apartarse de dejar de acaparar los espacios de poder, ¿no? Me parece, dejar de ser, por ejemplo, protagonistas siempre, en todo momento, en todo lugar, renunciar a esa parte que supongo que están demasiado acostumbrados, ¿no? Y sí, o sea, me queda clarísimo que no basta con que tengan una comprensión de sus emociones y una mejor gestión de las mismas. Yo no hablaría de emociones reprimidas. O sea, yo pienso que más bien hay una mala gestión de las emociones porque pueden, o sea, porque se les permite socialmente y porque no hay consecuencias muchas veces de ello, pero más allá de eso, renunciar al poder y a los privilegios pues ya implica otras cosas, ¿no? Claro, oye, y quisiera retomar esto que dices de que se puede ejercer el poder, el dominio, sin una muestra explícita de violencia. Y a mí me parece que eso es súper peligroso, pero ¿tú qué piensas, Tania? No, claro que es peligroso porque es mucho menos evidente, es mucho más difícil detectarlo y ubicarnos en una relación que está siendo violenta y impositiva, pero que no lo es abiertamente, ¿no? Claro que es muy peligroso porque nos podemos quedar ahí durante muchísimo tiempo sin darnos cuenta muy bien de cómo se está ejerciendo esta violencia, ¿no? Claro, porque además ya habíamos avanzado mucho con estos movimientos feministas y de las mujeres con respecto a las tipologías de las violencias, ¿no? Pero ahora vienen estos malestares que a veces no sabemos por dónde vienen o por qué nos están generando también malestares o síntomas físicos, ¿no? Porque a veces así Claro. pasa.
Sí, y es que además yo pienso que hay una parte como muy, ¿cómo la puedo llamar? Como incluso en algunos hombres que están en estos discursos, ¿no? O ni siquiera que estén en estos discursos, que de pronto algunos se dan cuenta de que este discurso puede allegarles, digamos, simpatías o simplemente evitarse problemas con estos discursos. De pronto hay muchas relaciones abusivas a partir de estos discursos, ¿no? O sea, como así yo ya soy equitativo y entonces pasamos del no te mando, somos iguales, tenemos las mismas obligaciones, los mismos derechos, pero en realidad lo que acaba pasando es que están explotando, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Y siguen siendo quienes mandan o quienes deciden, más que a lo mejor no lo hacen como mandar explícitamente, pero pues sí deciden lo que se hace, cuando se hace, cómo se hace, con otras estrategias, ¿no? Y con esto que decías, a lo mejor no están metidos en estos discursos, pero ha sido un discurso tan abarcativo, que ya está en las redes sociales, que ya está en todos lados, Uh-huh. que aunque no hayan tomado Uh-huh. un curso, aunque no, no tengan el conocimiento de la teoría, es algo Uh-huh. que ya nos cubre, ¿no? Como socialmente, o sea, esto de las nuevas masculinidades, bueno, pues si soy sensible, si no ejerzo violencia, pues ¿de qué te estás quejando, no? O sea, nada te tiene Sí. contenta. Fíjate que fue muy interesante en un taller que tuvimos hace no mucho tiempo, en el que participó Gabriel García, también Roberto Garda, y me hicieron los honores de invitarme, que para mí siempre es una alegría poder estar en esto. Dimos un taller que está dirigido a personas, sobre todo hombres y mujeres, que están haciendo un mural en unas instalaciones del DIF y donde se atiende violencia contra mujeres, niños, niñas. Y entonces antes de que le entraran al mural, que por cierto no sé cómo va el asunto, pues tenían que tomar algunos talleres para ubicar, pues que no fueran a replicar discursos violentos, ¿no? Con el mural, y que tuvieran pues idea de qué se estaba hablando. Y te lo comento porque justamente en ese espacio hice un ejercicio preguntándole a quienes estaban, que eran tanto hombres como mujeres, ciertas cosas, ¿no? Como para ir haciendo vínculos entre ellos, ellas, y les preguntaba cosas como quién tiene gato, quién tiene perro, ¿no? Y así, cosas así, X, cotidianas. Pero en un momento dado se me ocurrió preguntarles a quién se ha sentido agredida, agredido, o quién ha tenido una experiencia de agresión por parte de otra persona, ¿no? En la calle, en el espacio público. Y lo que me llamó mucho la atención fue que uno de los chicos, varón, o sea, varias chicas, por supuesto, prácticamente todas dijeron yo, ¿no? Y algunas quisieron compartir qué era, pero sin mayores aspavientos, digamos. Pero justamente el que lo dijo llorando, afectado, bueno, un dramón, fue un chavo, ¿no? Y lo que él decía es que había sido manoseado por una chica, ¿no? Sin su consentimiento. Y lo decía así llorando, muy afectado y demás. Y a mí me llamó mucho la atención cómo inmediatamente en este discurso de vamos a reconocer las emociones que no nos permiten reconocer, se apropió del espacio, ¿no? Se volvió el protagonista de la historia. Y en ese momento yo lo que hice fue decir, pues justamente lo que no queremos que pase con el asunto del enfoque de las nuevas masculinidades es que pasan este tipo de cosas como catárticas, que pueden ser válidas o no, pero no pasa por ahí mi juicio, sino que no profundiza en lo que necesitamos profundizar, y es muy común que se queden en la discusión de cómo sienten ellos, y otra vez se trata de ellos en los vínculos con nosotros, ¿no? Afortunadamente después una chica muy abiertamente le dijo, oye, estás acaparando el espacio, te estás poniendo en el centro de esto, ¿no? Y lo bajó
de dos, ¿no? De dos comentarios. Pero justamente creo que eso es un ejemplo de por qué no basta con el manejo de las emociones o con esta idea de, a ver, permítete ver tus emociones, ¿no? Yo ahí lo que claramente vi fue una estrategia de este chico para llevar la atención a él. Oye, qué interesante este ejemplo porque no se trata de que no hablen o que no utilicen estos Claro. espacios para hablar de sus emociones, pero Ujú, creo que como decía una de las participantes de la sesión pasada, no hay que dejarnos ujú, llevar por esta fantasía o por esta idea del autocuidado, ¿no? Que, bueno, entonces ahora ujú, los hombres se cuidan, se procuran tener ujú. estas catarsis, cuidarse emocionalmente, pero ¿qué pasa con acaparar los espacios, ¿no? ¿Qué pasa con no Claro. compartir ese espacio y decir, bueno, pues voy a tomar un cachito de esto, pero también compañeras, compañeros, hablen ustedes, ¿no? O sea, no hacerse, como decía Susana, ¿no? El mirarse el ombligo nuevamente. Eh, Sí, volver a llevarlo hacia él, ¿no? Eh, o sea, que otra vez se trate solo de ellos. claro, y hace falta, ¿no? Como estas intervenciones como la de la chica que mencionas, de hacerlo Ujú. visible, ¿no? De hablarlo Sí. públicamente. Bueno, compañero, estás acaparando el espacio. Sí, Ujú, sin censurarlo, ¿no? Porque a veces pasa, y lo retomo mucho también de cómo trabaja Roberto, que terminamos ujú. dicotomizando, ¿no? Bueno, las mujeres no quieren que hablemos ya, ¿no? Ya solo quieren hablar ellas. Sí. Pues no se trata de que ellas son ahora las malas, ¿no? Las que quieren acapararlo todo, sino también de Mm, mirar a los otros, ¿no? De mirar a las otras. sí. Sí, claro. Fíjate que en ese mismo ejemplo, la chica, después de un tiempo, de un rato, en algún momento retomó y se quiso disculpar. O sea, dijo, yo quiero disculparme porque a lo mejor estuvo mal como se lo dije al compañero. Y ahí sí fuimos muy claros en decirle, no, no te tienes que disculpar por decir lo que piensas, ¿no? Cuando está pasando algo. Pero es que ya lo tenemos tan internalizado, ¿no? Y de pronto es como yo sí pienso que hay hombres que están aprovechando esto para de pronto ya ahora el tema es su sensibilidad y lo afectados que están ellos, Sí, y fíjate que ¿no? que me recuerdas un tema aquí también polémico. Ahorita ya nos vamos al siguiente audio, pero esto ya se puso bien Ujú. bueno. El tema de la Ajá. confrontación, ¿no? El tema de la confrontación con los hombres cuando hay ejercicios de violencia. Trabajamos mucho, Ujú, ¿no? En cómo trabajamos en los grupos o en los espacios terapéuticos y cómo es que hay que llevar el tema de la violencia. Y bueno, la postura de ujú, Hombres por la Equidad de todos los que trabajamos por acá es que hay que hacer una confrontación, que hay que preguntar y hay que hablar directamente el tema de la violencia, pero a claro. muchas personas, tanto las que trabajan escuchando como en grupos, la facilitación, les da un poco de miedo la confrontación, ¿no? Porque de pronto Ujú, pues ya da la culpita de decir, oye, discúlpame, no quise llevarlo por ahí, ujú, pero hay ujú. temas que hay que agarrarlos frontalmente, ¿no? Claro, Sin vergüenza. claro. Claro, sí, sí, pues por supuesto, yo también coincido con esta idea. Hay que hablar de la violencia y lo que no hay que hacer es hablarla violentamente, ¿no? Pero hay que hablar de ella. Y sí creo que, que cuesta mucho, nos cuesta mucho trabajo a las mujeres hablar de la violencia, primero porque se solía censurarnos, ¿no? O se suele censurarnos en ciertos espacios, pero también porque de pronto últimamente nos sentimos como hemos sido como culpabilizadas, ¿no? Como, ay, ya, o sea, ya otra vez va a decir que somos violentos, ¿no? Y, pero no, es un ejercicio que hay que hacer y creo que ahí es donde se nota cuando que no nos está funcionando este trabajo desde las nuevas masculinidades, cuando hay hombres que trabajan en este asunto de las nuevas masculinidades, pero no le quieren entrar al tema de la violencia, porque la violencia va más allá de las expresiones que calificamos como violencias. O sea, hay una violencia que no se expresa abiertamente, ¿no? Y entonces, si nos quedamos en el asunto de hay una violencia que además no pasa por las emociones, me parece. Claro.
Oye, pero Ajá, además, dime. bueno, creo que las mujeres hemos ido confrontando, ¿no? Muchísimo más con estos movimientos, nos hemos Sí. apoyado, ¿no? Y creo que hemos alzado la Ujú, voz en muchos espacios, pero, creo que en estas confrontaciones muchos hombres dicen sentirse justo vulnerados, ¿no? Agredidos, ujú, y se toma la confrontación como una violencia, ¿no? Y no hay un análisis profundo de qué se trata la claro. violencia, ¿no? En la violencia tiene que haber una simetría, ¿no? También una motivación por el Ujú, control. Hay como claro. ciertas categorías que uno tiene que contemplar para decir, bueno, esto es un ejercicio de violencia. Y ahora la confrontación, ahora interpelar al otro, cuestionarlo en sus ejercicios, también a veces se tilda como violento, ¿no? Sí, justamente a eso me refería, a que últimamente las mujeres somos culpadas de ser violentas justamente por confrontar, ¿no? Y bueno, o sea, confrontar no es ser violento, poner límites no es ser violenta, decir no me gusta esto, estás ocupando un espacio, acaparando un espacio de escucha de todas las demás personas, decir eso no es violento. No es violencia, pero hay una tendencia grande a ahora sí que nos estigmatizan, ¿no? Las mujeres o somos unas mujeres que cumplen con ese rol establecido de las mujeres que no confrontan, que no dicen, que calladitas se ven más bonitas y todas estas cosas horribles, o somos las mujeres que estamos cuestionando y entonces ya somos las brujas malévolas, violentas que estamos hiriendo a los pobrecillos hombres que están tratando de conocerse y de expresarse y estas cosas, ¿no? O sea, sí creo que quien quiere ejercer la violencia, a pesar de saber que lo está haciendo y que no está, digamos, con la buena voluntad de veras revisarse y de veras ver qué está pasando consigo mismo, yo sí creo que hay hombres que están utilizando abiertamente estos discursos para seguir ejerciendo la violencia, pero de una manera mucho más soterrada, ¿no? Me queda muy claro que las nuevas masculinidades es un espacio que pues en el que está sucediendo esto, ¿no? No quiero decir que todos los hombres que estén trabajando con el esquema de nuevas masculinidades lo estén haciendo, pero sí creo que es un tipo de trabajo que deja espacio a estos otros que lo hacen así, ¿no? Claro, se corren esos riesgos. Y bueno, a mí me gustaría invitar a nuestra audiencia, a la audiencia de Violeta Radio, a los hombres que también nos están escuchando, a que se pregunten si están dicotomizando de esta manera, ¿no? Si estamos entre las que cumplimos los roles estereotípicos de las mujeres y las brujas, ¿no? Las que interpelamos. Y si es así, pues qué efectos tiene, ¿no? Que estén dicotomizando hacia las mujeres y por qué no complejizar la existencia de nosotras, ¿no? Y si te parece bien, nos vamos al siguiente audio, que es de nuestra Claro. compañera Yaravid. Hombres por la equidad al aire. Hola, soy Yaravid González, me dedico al psicoanálisis y considero que es muy importante que los hombres trabajen las violencias que han recibido a lo largo de su vida, el dolor que eso posiblemente les ha acarreado y también cómo de manera sintomática reproducen esas violencias. Sin embargo, creo que trabajar esta parte emocional no es suficiente, sino que tienen que profundizar también en cómo han ido incorporando de la estructura patriarcal el sexismo y el machismo y que normaliza estas formas de relación violentas, ¿no? En las que se sienten autorizados o legitimados por otros mismos hombres o por los discursos en general, ¿no? Que validan ciertas formas de violencia para sostener una virilidad o un lugar social. Entonces pienso que tienen que ser muy críticos y poder hacerse cargo de cómo ejercen estas violencias y cómo también muchas veces se justifican a sí mismos y entre otros, ¿no? Entonces, los espacios clínicos me parece que también son espacios políticos. Eso nos enseña el feminismo, ¿no? Que lo personal es político
y por lo tanto creo que sí, también clínicamente tienen que trabajar tanto tanto el espectro emocional como una relación crítica con estas violencias. Hombres por la equidad al aire. ¿Cómo ves, querida Tania? A mí lo que me parece Dime. interesante es un poco este puente que ella hace entre que, bueno, hay que trabajar estas violencias que se vivieron probablemente en la niñez, en la adolescencia, en esta construcción de la Ujú, masculinidad, pero hay que dar el ujú, paso, ¿no? Hay que dar el paso a hacerse responsables de las violencias que claro. se ejercen, ¿no? ¿Cómo ves tú? Pues coincido totalmente. Yo creo que todas las personas, no solamente los hombres, todas las personas haremos y hacemos muy bien en trabajar ver las violencias que hemos padecido a lo largo de nuestra vida y tratar de conocernos y encontrarnos las heridas y entender por qué hacemos algunas cosas y cómo podríamos modificar o llevar mejor nuestra vida, ¿no? O sea, yo creo que a todas las personas llevar un proceso de terapia nos viene muy bien cuando esto es posible y cuando no es posible, pues sí, una reflexión lo más profunda. Que podamos, yo creo que eso es un básico, ¿no? No me parece que pueda bastar de ninguna manera que un hombre se ponga en este ejercicio de autoconocimiento que me parece valiosísimo, ¿eh? A mí me parece muy valioso que todas las personas, insisto, hombres, mujeres, no binarias, o tengamos la oportunidad cuando la tenemos y la tomemos de autoconocernos de manera profunda. Me parece maravilloso. Y sí me parece que eso en cierta medida puede mejorar nuestros vínculos con las demás personas. Ahora, en el caso de los hombres, sí creo que el tema de la violencia con las mujeres ya no, o sea, sí está en esa parte, pero sobre todo está dada en los vínculos con otros hombres, la violencia está en los vínculos con otros hombres, en los vínculos con mujeres, en los vínculos consigo mismos, etcétera. Entonces, la terapia y este trabajo que con este enfoque de las nuevas masculinidades se queda, me parece, en el ámbito de la relación consigo mismos, ¿no? Pero lo que tienen también que revisar, y eso es un ámbito social, político, como dice la compañera, es el vínculo que tienen con otros hombres, muchas veces de complicidad y de permisividad. El vínculo, cómo lo establecen con las mujeres desde ese lugar en donde hay permisividad para muchas violencias, ¿no? Y justificación incluso. Esa es la parte que se queda fuera de una terapia, ¿no? O sea, esa parte no, yo pienso que si bien se puede comenzar o tener una parte de trabajo en la terapia psicoanalítica o de otros tipos, no se puede quedar ahí nada más, ¿no? Hay que hacer una revisión también de más allá de todo lo que a mí me haya pasado, cómo me estoy relacionando yo eh, con el mundo, pues, ¿no? Y cómo ser hombre me pone en un lugar en el que la estructura patriarcal me genera privilegios frente a otras personas, sobre todo frente a mujeres, y qué tanto estoy siendo consciente del ejercicio de esos privilegios de manera violenta, ¿no? Claro, oye, y en ese tema de lo que mencionabas de la terapia, yo creo que también es importante que quienes practican la clínica, ¿no? De cualquier tipo, psicoanalítica o desde cualquier lugar, también puedan abrirse a politizar esa clínica, ¿no? Porque ¿qué pasa Sí. cuando alguien está hablando de un ejercicio de violencia y el terapeuta guarda silencio, no dice nada, ¿no? Hace Sí. algunos meses de pronto me platicaban por ahí que había un paciente que estuvo con un terapeuta durante muchos años y durante todos esos años, 5 creo que eran, ejerció Ujú. violencia contra su pareja, pero una violencia ya de riesgo feminicida y el terapeuta jamás hizo una intervención Híjole. que fuera a proponer que se detuviera la violencia o que lo trabajara con alguien especializado, sino simplemente Ujú. iban como profundizando en por qué ejercía la violencia. Bueno, está muy Ujú. bueno, ¿no? Pero 5 años Sí, profundizando en por qué claro. ejerce la violencia y que esa violencia no cese, creo que es Sí, problemático, claro. ¿no?
Sí, no, y además es al revés, ¿no? Yo creo que primero es cesar la violencia y después, si quieres, te pones a pensarte en lo profundo desde dónde es que la ejercías o por qué la ejercías. Pero a mí me parece que una terapia, en ese caso, lo primero que tuvo que haber pasado es que el terapeuta dijera, a ver, de entrada, antes de ponernos a analizar y a preguntarnos sobre qué es lo que te está pasando a ti, pues de entrada es inadmisible esto. O sea, esto tiene que parar como primera cosa, ¿no? De hecho, no sé, yo no soy terapeuta, pero pienso que a mí no me parecería nada descabellado el que un terapeuta dijera, yo no trabajo contigo a menos de que de entrada cese esta violencia y estés dispuesto a ir con alguien especializado antes de entrar en este proceso psicoanalítico que nos puede llevar un montón de años para preguntarte sobre lo que pasa contigo, ¿no? O sea, sí, me parece inadmisible, pues, o sea, sí creo que los terapeutas, las terapeutas tienen que tener posturas muy claras respecto a estas cosas, ¿no? Claro, y no solo los terapeutas, ¿no? Y ya no me voy a ir por las ramas porque nos estamos saliendo del tema, pero me parece muy interesante porque cuando yo trabajé también en salud, pasaba que los médicos, las médicas eran quienes tenían que hacer esta notificación al MP cuando había un evento de violencia, pero no lo querían Sí. hacer porque se sentían comprometidos, ¿no? El aviso al MP ni siquiera tiene un peso como que sea una demanda, como que sea una denuncia, no llega ni siquiera a eso. Sin embargo, al poner su firma, hablando de lo que refieren las mujeres que llegan con golpes, ¿no? Con abusos de varios tipos, para ellos implicaba mucho, ¿no? Hablar de que se ejerció violencia, no querían poner ahí su nombre, no querían hacer esa denuncia y bueno. Y no, y ahí además hay un papel, yo sí creo que que somos, o sea, la solución, digamos, bueno, no quiero hablar de solución, pero el enfrentar, el hacernos cargo de las violencias en general y de las violencias de género en particular, es un asunto, me parece a mí, también social, ¿no? Y ahorita que dices eso, el sector salud, los médicos, las enfermeras, sí, pero yo te puedo decir que también en los vecinos, ¿no? Las vecinas. Claro. Yo recuerdo donde yo vivo, de repente, un día mi mamá hace unos años me dijo, ay, fíjate que en el edificio, no sé qué, en el departamento que todo el mundo dice que le pegan a la señora, ¿no? Que el marido le pega a la señora y ya se habían o que le pegaba a la señora a unos que se acababan de mudar a otro lado. Y mi pregunta fue, ¿y por qué nunca nadie dijo nada? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que tú estés escuchando que hay un asunto de violencia y lo puedas incluso comentar con los vecinos y en ningún momento se te haya ocurrido intervenir? Yo siempre he considerado que lo primero que tienes que hacer es intervenir, ¿no? O sea, sí entiendo que de pronto puede dar miedo en ciertas situaciones, pero creo que evaluar una cierta intervención le puede salvar la vida a alguien, ¿no? Y me acuerdo que hace unos años había una campaña en España que le llamaban Tócale la puerta. Era la campaña, ¿no? Y era como, si tú escuchas que están violentando a alguien, tócale la puerta. O sea, porque el que tú toques la puerta de tu vecina, a la que a lo mejor están agrediendo, quizá le salva la vida. A lo mejor sí, es súper incómodo y el marido te dice de todo o te vuelves la vecina incómoda, pero a lo mejor le salvaste la vida, ¿no? Entonces yo creo que va más allá de que tengas el deber como médico, como enfermera o como terapeuta. Creo que hace falta un trabajo social en el sentido de que haya una conciencia realmente de lo importante que es intervenir cuando ves violencia. Oye, y ahorita que decías esto de ser la vecina o el vecino incómodo, yo creo que en esta época le huimos a la incomodidad, ¿no? Y los espacios en los que trabajamos contra la violencia hacia las mujeres pues son espacios incómodos, ¿no? Porque en realidad todas y todos hemos ejercido violencia contra las mujeres Sí, claro. y hay que hacerle frente a eso, ¿no? Y bueno, si nuestros familiares ejercen violencia, bueno, a lo mejor va a ser incómodo decir, oye, hijo, yo te quiero mucho, pero lo que estás haciendo pues creo que no es Claro. lo mejor.
Claro, pero yo creo que está también muy relacionada con una visión del mundo como individualista y en ese sentido capitalista. Enrique Dussel decía, es la triada maligna, ¿no? No se puede entender, el patriarcado no se puede entender más que pensado junto al capitalismo y junto a la modernidad, al colonialismo, ¿no? Claro. Y yo sí soy como de esa idea, o sea, considero que no es casual que haya esta idea de no te metas en problemas porque hay una visión como individual, no nos pensamos como comunidad, ¿no? Y en ese sentido se vuelve incómodo en realidad porque no quieres tener problemas, yo creo, ¿no? Y no te quieres comprometer, pero yo pienso que tendríamos que estar comprometidas socialmente. O sea, la violencia es un asunto de todas las personas. Claro. ¿No? Es un asunto de quien lo ejerce. Me parece, sí, claramente que la persona responsable es quien la ejerce, pero también creo que ese ejercicio de violencia tiene que ver con un montón de silencios, por ejemplo, ¿no? Y pues de posiciones que hacen que sea posible, ¿no? Si no, no se ejercería, pues, ¿no? O sea, los hombres que ejercen violencia contra mujeres, la ejercen porque pueden. Y cuando digo porque pueden, me refiero a que hay todo un sistema en el que no va a haber, lo más probable es que no va a haber mayores consecuencias, ¿no? Claro. Toda la razón, querida Tania. ¿Te parece si nos vamos con el siguiente? Porque nosotras ya le jalamos el hilo de Sí. media y nos vamos bien rico. Sí, Vamos. claro. Hombres por la equidad al aire. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero es que gracias por invitarme a participar de este programa. Gracias especialmente, Mariel. Y bueno, mi nombre es Hugo Morales. Llevo 15 años, algo más de 15 años trabajando con hombres, concretamente para revertir la desigualdad con las mujeres. Me dedico a hacer investigación social, siempre con perspectiva de género, y a formar equipos profesionales, ¿no? Respecto a la masculinidad y la intervención con población masculina. Trabajo con muy distintos hombres de diferentes condiciones sociales, ¿no? Desde hombres que están en prisión a hombres que de motu propio se acercan a un centro de la mujer, un espacio de igualdad, a realizar un taller, ¿no? Para profundizar en lo que pueden identificar o empezar a atisbar como un machismo propio. Y bueno, ante la pregunta de por qué la emocionalidad no sirve para trabajar con hombres, lo primero que diría es que se repite como un mantra aquello de que el cambio de los hombres pasa por mostrarnos vulnerables, ¿no? Por conectar con la propia vulnerabilidad. Bueno, creo que tenemos el ejemplo muy reciente de una pandemia a nivel mundial donde casi cualquier ser humano se ha sentido vulnerable, ha sentido que su cuerpo era un amasijo de carne y huesos, susceptible de que su vida se acabase por este virus tan pequeñín, ¿no? Y creo que todos hemos estado de alguna manera en contacto con esa vulnerabilidad. Esto en ningún caso ha supuesto una reversión, ¿no? Un revertir las estructuras de poder ni a nivel económico, racial, ni por supuesto de sexo, ¿no? Entonces me parece un buen ejemplo de cómo la conexión con la propia vulnerabilidad no genera relaciones más justas, no revierte las relaciones de poder que podamos establecer entre diferentes grupos sociales, ni a un nivel más estructural ni a un nivel interpersonal. Sí que me gustaría comentar que existen, por un lado, lo que vemos cuando trabajamos con hombres es que esta especial sensibilidad, estos hombres especialmente sensibles, muchas veces desarrollan esa sensibilidad respecto a sí mismos o de respecto a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto dificulta más que favorece el poder conectar con el daño que podemos estar generando a las mujeres. Es decir, hombres que vamos a terapia, hombres que conectamos con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, de alguna manera lo que nos contamos es que somos menos machistas.
Y desde ahí es más difícil trabajar. Es decir, cuando se produce una desidentificación con lo que venimos, con lo que el feminismo viene identificando como patriarcal, como desigualitario con las mujeres, los hombres vamos marcando una especie de distancia, ¿no? Esta distinción gordiana, ¿no? Nos consideramos que somos muy distintos porque no nos correspondemos con ese modelo de hombre tradicional, ¿no? Un modelo de masculinidad, desde mi punto de vista, mal llamado hegemónico, ¿no? Que en realidad corresponde, bueno, a un estereotipo más tradicional. Hoy en día coexiste ese modelo con otros modelos, pues eso, insisto, mucho más sensibles, de hombres que vamos a terapia, que nos achuchamos entre hombres, que no tenemos tanto problema en llorar en público. Bueno, que vamos incorporando pequeños cambios que tienen que ver más con una representación que hacemos de cómo somos ante el mundo, más que un cambio profundo en las prácticas que tenemos con las mujeres. Insisto en esa dificultad que puede entrañar, o esa doble dificultad, ¿no? El poder implementar este tipo de cambios, porque nos aleja de ese modelo tradicional y por tanto genera la ficción, la ilusión, tanto nosotros mismos como las mujeres de las que nos relacionamos, con que somos menos machistas. Y bueno, voy a poner así como un ejemplo de cómo estamos muy en contacto con nuestros sufrimientos, con nuestros dolores y poco con los que generamos. Por ejemplo, en un taller se hace una dinámica en donde se pregunta, ¿no? Se investiga cómo es la relación en la infancia con las chicas de tu clase, con los chicos de tu clase, ¿no? Especialmente con las chicas, dónde están ellas, dónde estás tú, bueno, qué diferencias ves, si ves alguna ventaja que practiques, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué representación se hace de ellas? Y bueno, pues es muy común encontrar respuestas en la puesta en común de la dinámica del tipo, bueno, es que yo como no era del grupo de los guays, bueno, es que yo como yo me dedicaba más a jugar juegos de rol, ¿no? A otro tipo de actividades, pues bueno, es que conmigo no va la cosa, ¿no? Y es como, bueno, es que nadie te ha preguntado tú a qué te dedicabas, te ha preguntado en relación a las mujeres tú dónde estabas, no a qué te dedicabas en relación a otros chicos guays de la clase, ¿no? Entonces, bueno, como que esta tendencia constante a vernos en un lugar de marginación, de subordinación, es lo que hay que trabajar con nosotros. No tanto el conectar con esa emocionalidad, digamos, con esa gestión de la ira, porque la gestión de la ira al final no transforma las creencias y que yo en un momento dado pueda controlar mi ira no implica que no vaya a querer sacar otro tipo de emociones para conseguir la misma cosa, ¿no? Esto un poco que comentaba Roberto, de que hoy en día los hombres controlamos a través del llanto y no tanto a través del enfado, ¿no? De la ira. Bueno, pues tiene un poco que ver con esto, ¿no? Es como lo que tenemos que trabajar con los hombres son las creencias de superioridad sobre las mujeres y que nos llevan a practicar esa desigualdad, si no es a través de una emoción, es a través de otra. Pero no implica tanto la gestión emocional, sino la transformación de las creencias. Hombres por la equidad al aire. Bueno, pues aquí nuestro compañero Olmo nos da muchos elementos, pero a mí se me venía a la mente con esta frase que dice que están muy al tanto de su sufrimiento, pero no de las consecuencias de lo que hacen en la vida de las demás o de los demás. Esto que habla Roberto Garda, ¿no? Con respecto a la epistemología de lo nuevo, ¿no? Y cómo es importante que los hombres conozcan su mundo, pero que a través de esto también den cuenta de las consecuencias de sus actos en las otras personas, ¿no? Creo que por ahí Sí, también hay una piececilla que falta, ¿no? No solo se trata de conocer su mundo, sino también de hacer este giro a dar cuenta de las consecuencias de esos actos, ¿no? De ese mundo, como lo están claro. experimentando. Claro, yo creo que tiene que ver con un cambio de paradigma, es decir, con una forma de entender el mundo en general totalmente distinto. Creo que las nuevas masculinidades quedan todavía dentro del paradigma tradicional hegemónico y, y justamente en un nuevo paradigma que yo desde la metodología y desde otras disciplinas trabajo, por ejemplo, con lo que llamamos investigación comprensiva, metodología social cualitativa. Ahí, por ejemplo, una cosa en la que yo insisto mucho, tanto en la investigación como en el arte, es algo que me parece aplicable al trabajo de los hombres en relación con su ejercicio de las violencias, y es
Se trata de hacer las cosas desde mí, pero no sobre mí. Esa diferencia me parece fundamental. O sea, yo sí creo que está muy bien que haya un trabajo de los hombres consigo mismos, pero efectivamente lo que está faltando es que no se queden en ellos mismos, ¿no? Que no se trate de ellos, que sea un trabajo que les permita entonces revisar sus vínculos y las consecuencias y que no se trate sobre ellos, ¿no? Creo que sí coincido totalmente en que de repente se trata de su sufrimiento y no de las consecuencias que provocan sus comportamientos, ¿no? Y ahí hay un asunto de responsabilidad que se nos está pasando por alto, ¿no? Eh, También hay que entender que el sistema patriarcal o la estructura patriarcal lo que ha hecho a las mujeres nos pone muy en función de las demás personas, ¿no? Y a los hombres los pone muy en función de sí mismos. Entonces, creo que a las mujeres lo que el feminismo nos ha dado es la posibilidad de decir, a ver, todo, no es todo para las demás personas, tengo que verme, ¿no? Tengo que mirarme, tengo que ver por mí, tengo que encontrar ese rol en el que yo sirvo a todos los demás, tengo que revisar cómo me estoy sirviendo a mí, etcétera. Yo creo que en los hombres tendría que ser al revés. O sea, Claro. la estructura patriarcal lo que hace es asignarles un lugar en el que el centro de todos son ellos y están muy, como dices, mirándose el ombligo, muy ensimismados. Yo creo que su trabajo tendría que ser ver justamente la otra parte, empezar a escuchar, ¿no? Empezar a escuchar a las otras personas, dejar de ser los protagonistas, permitirse entender cómo estar en ese lugar tiene consecuencias, sí con ellos, pero no solo con ellos, ¿no? Y principalmente no con ellos, sino con el resto del mundo. Por eso yo insisto en que hay que revisar cómo se relacionan consigo mismos, pero también cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan con las mujeres, cómo se relacionan incluso con los animales, cómo se relacionan con el mundo, cómo habitan el mundo, ¿no? Oye, y sobre todo en estos hombres que se dicen, pues, de avanzada o de izquierdas, ¿no? Porque ahí no cabe tanto ese yo, ¿no? Sino que tendríamos que Pues no, pasar al nosotros, al nosotras. Ayer claro. platicábamos y pimponeábamos un poco Gabriel y yo con una frasecilla que decía, bueno, deteniendo la violencia hacia las mujeres, nos cuidamos todas y todos, ¿no? Y eso es muy cierto porque el ejercicio de violencia también tiene otras consecuencias, ¿no? Claro, Principalmente claro. sobre las mujeres, ¿no? Porque con eso Ujú. trabajamos, pero también hay otras consecuencias, ¿no? En la familia, en los hijos, en las hijas, Sí. en la sociedad en general tiene consecuencias estos Ujú. ejercicios. Y, Pues sí, claro. y bueno, ¿te parece si nos vamos con nuestro último audio? Hombres por la equidad al aire. Bueno, la idea más difundida y más popular es que son hombres enojados los que ejercen violencia hacia las mujeres. Por eso este tipo de ideas está muy enraizada en el imaginario popular. La alternativa que surge es que si el hombre no se enoja, entonces no va a ejercer violencia. Y entonces por eso la propuesta que se hace y la estrategia que se propone es que los hombres dejen de enojarse, que sean más positivos, que sean más optimistas. Y entonces la idea es, los hombres felices no van a violentar. Como lo han demostrado afortunadamente los estudios de las masculinidades, los hombres, a pesar de que aprenden a manejar su enojo y a mostrarse más sensibles, optimistas, positivos, etcétera, acaban ejerciendo violencia. Entonces no es suficiente el, la, el regular las emociones para dejar de ejercer violencia. ¿Cuál es la alternativa real? Pues la alternativa real es reconocer que un hombre buena onda que ha leído feminismo y que se dice deconstruido puede seguir ejerciendo violencia. Y entonces eso nos lleva a otro punto, que es problematizar las relaciones de poder. ¿Por qué es importante problematizar las relaciones de poder? Porque las relaciones de poder, sobre todo, lo que nos dicen es que un hombre ejerce violencia para poder controlar a la otra persona, particularmente a la pareja.
sobre todo en relaciones heterosexuales a las mujeres. Entonces, cuando ya realmente empezamos a problematizar y a comprender cómo funcionan los mecanismos de poder y por tanto de control hacia las mujeres, se da la alternativa de que los hombres efectivamente paren esas prácticas de control y de poder hacia las mujeres. Por eso no es suficiente la cuestión emocional y tenemos que caminar hacia intervenciones que identifiquen, paren las conductas abusivas hacia las mujeres, trabajando pues las relaciones de poder y de control. Hombres por la equidad al aire. ¿Cómo ves, Tania? Bueno, la postura de Roberto Garda es una postura que conocemos, es de la casa, pero ¿tú qué piensas? Sí. ¿Qué podríamos sumar? Porque hemos abarcado muchos temas, ha estado bien buena esta conversación, pero ¿qué podríamos aportar para ir cerrando también este segundo episodio? Pues yo creo que está muy bien que Roberto Garda sea el último de estos testimonios o de estas pues conversaciones u opiniones, porque condensa muy bien el problema, ¿no? La masculinidad tiene que ver con el ejercicio del poder, porque la masculinidad es la construcción hegemónica del rol de género que pone por encima a los hombres, por encima de otros hombres, por encima de las mujeres, por encima de los animales. Y entonces no basta con enseñar o con que los hombres se preocupen por entender sus emociones. Hay que hablar claro y decirlo, la masculinidad tiene que erradicarse, porque la masculinidad es una construcción social del ejercicio del poder y de un ejercicio abusivo del poder, de una forma de relacionarse de manera jerárquica en la que lo que hay es una imposición. Y entonces, mientras se pueden manejar mejor su ira, gestionar sus emociones, no hacerlo tan evidente, pero mientras sigan considerando la imposición de sus deseos, ¿no? Pasando por encima de los derechos de las demás personas, sin entender que la masculinidad implica por sí misma esta postura hegemónica, pues estamos logrando... Fíjate, no quiero decir poco, porque yo a lo mejor soy optimista en ese sentido y pienso que las nuevas masculinidades era como lo que en un cierto momento funcionaba como herramienta, y no le quiero quitar lo que ha logrado, porque no está mal tampoco que haya hombres que estén gestionando mejor sus emociones, pero creo también que que todas estas cosas siguen una construcción, ¿no? Siguen en construcciones como los feminismos. El feminismo se ha ido transformando y tiene vertientes diferentes y tenemos cada vez más conceptos y afinamos nuestros conceptos y nuestras herramientas. Entonces yo pienso que discutir, y yo estoy absolutamente convencida de que las nuevas masculinidades ya no es una herramienta que nos funcione, pero creo que en su momento estuvo bien y que ahora es el momento de discutirla, de pensarla, de repensarla y de replantearla para ocuparnos de algo más profundo, que es este ejercicio del poder. Fíjate, yo en ese sentido tampoco dejo de insistir en que si hemos interpelado a los feminismos que ahora llamamos blancos y que en su momento a muchas de nosotros nos abrieron puertas, ojos, luchas, lo que tú quieras, si los estamos interpelando desde los feminismos decoloniales, desde la interseccionalidad, desde otros estudios, ¿por qué no interpelar también los estudios de las masculinidades? Toca, ¿no? Iríamos en esa línea. Y por supuesto que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Con la masculinidad, pues bueno, es algo que en sí mismo, en su médula, trae ese ejercicio de poder y de la violencia. ¿Por qué querríamos nuevas masculinidades? ¿Por qué mejor no renunciar a esto de la masculinidad? Inventarnos otra manera de que estos hombres puedan seguir caminando, ¿no? Sí, gestionando sus emociones, maneras, ¿no? pero también Otras interpelando. maneras en plural.
Claro, Sí, otras claro, muchas. claro. Como tú decías hace rato, creo que una palabra clave es complejicemos, ¿no? Complejicemos nuestros vínculos. Eh, no tienen que ser masculinidades y nuevas masculinidades. Puede haber una variedad, hay de hecho una variedad, ¿no? Hay que complejizar, hay que profundizar, hay que interpelar. El pensamiento crítico pues sirve para eso, ¿no? Y sí, o sea, como para qué querríamos nuevas masculinidades, sería como decir vamos a trabajar con los fascismos para crear nuevos fascismos, ¿no? Nuevas formas de ser fascistas un poco menos violentos, pues no, o sea, y es exactamente lo mismo, aunque de pronto pueda parecer muy radical decirlo así. Yo sí pienso que las nuevas masculinidades fue una herramienta que abrió puertas, que generó cosas, pero que ya no nos está funcionando y que necesitamos discutir y pensar estas herramientas para profundizar y, insisto, centrarnos ya no en las emociones y en lo que les ha asignado, lo que le ha asignado el patriarcado a los hombres en este sentido de emocionalidad, sino centrarnos en cómo el patriarcado es una estructura que lo que le da a los hombres es poder y que ese ejercicio del poder por sí mismo es violento. No importa si lo hacen sutilmente y llorando, o vulnerándose en ciertas ocasiones, mientras sigan defendiendo esas posturas de poder que someten a otras personas, básicamente a las mujeres, pues no están cuestionando realmente su estar en el mundo, ¿no? Y yo sumaría e invitaría también a nuestros escuchas, a nuestras escuchas, pero principalmente a los varones a que pues se deshagan a lo mejor de estos conceptos que a veces solo encorsetan la reflexión, ¿no? Que hablen de Sí, su reflexión singular, que construyan una manera de habitar ese cuerpo que leemos como varón desde otro lugar, ¿no? Tan singular como su persona, ¿no? Y como su experiencia de vida, sin decir, bueno, pues a lo mejor las emociones me van a cambiar. No, bueno, a lo mejor es una reflexión más profunda, más singular, pero que tampoco se salva de esta interpelación por el poder, ¿no? Por el ejercicio del poder y la violencia. sí, claro. Y como decías hace rato, pues digo, a las mujeres nos ha tocado de pronto, pues cuestionar nuestras propias propuestas, ¿no? O sea, el feminismo ha sido criticado e interpelado por las mismas feministas y a otras feministas nos ha tocado, incluso, por ejemplo, hay ahora toda una discusión sobre si seguirnos llamando feministas o empezar a llamarnos antipatriarcales, no sé, hay un montón de propuestas, ¿no? Hay feminismos que nos interpelan de una manera muy, muy importante. Por ejemplo, hace poco unas chicas muy jóvenes decían, la forma en la que están ejerciendo el feminismo es bien punitiva y lo punitivo es patriarcal, y me dejaron pensando como 3 meses, ¿no? Entonces, si las mujeres estamos en este constante escucharnos entre nosotras y estamos dispuestas a hacer críticas con nuestras propias propuestas, pues la invitación a los hombres es, chicos, el trabajo es mucho más que solamente mirarse y poder vulnerarse, ¿no? Necesitan hacer un trabajo constante, cotidiano, como decía la primera especialista, ¿no? Tienen que llevar su estar en el mundo a lo cotidiano, ¿no? Un cuestionamiento crítico, porque la violencia patriarcal está en todos lados, decía Roberto, particularmente o especialmente con las parejas, pero yo insisto mucho en que hay una violencia patriarcal en las familias, dentro de las familias, que no es de pareja, que tiene que ver, por ejemplo, con los hijos varones o con los hermanos, y que no la estamos mirando lo suficiente, donde también hay imposición, hay hijos varones que le imponen su voluntad a las madres, por ejemplo, ¿no? De acuerdo, querida Tania. Oye, bueno, pues nos ha dado un gusto tremendo tenerte por acá. La plática se puso bien buena. Te agradecemos mucho tu presencia. Esperamos que sigas estando con nosotros en este tipo de espacios.
Ay, sí, yo sí, encantada siempre. Invítenme siempre, que me hace muy feliz. Muchas gracias y muchas gracias a todas nuestras radioescuchas. Esto fue Hombres por la Equidad al Aire y estuvimos transmitiendo por Violeta Radio 106.1. Esto fue Hombres por la Equidad al Aire. Gracias por escucharnos.